¿Qué tal, alumnos? Nuevamente nos volvemos a encontrar ahora de tarde. Espero que hayan tenido un buen fin de día y que estén ya en su casa guardados. Espero que así sea, ¿no? O que se cuiden. Chicos, primero que nada, antes de comenzar la clase de hoy, que es la que revisaremos la próxima semana, el día 14 de mayo, yo quiero agradecerles a los alumnos que estuvieron presentes hoy día en la clase, que subieron el número comparado con la semana anterior, y también por su constante en general participación, es decir, pudimos tener un intercambio de ideas, surgieron preguntas que son importantes y eso me da a mí un poco de tranquilidad para saber en qué nivel se están encontrando ustedes con respecto a esta gran cantidad de contenidos que les he estado mandando. No es un proceso, no es un contenido fácil de entender. Hay que tener una base sólida del primero medio, sobre todo lo que es función celular, pero con harto espíritu hemos logrado por lo menos establecer algunas cosas o algunos hechos que son importantes, como, primero que nada, la retroalimentación, que es lo que yo recibo de ustedes a través de las preguntas. Les voy a explicar ahora el sentido de esta clase. Como dice el PowerPoint, dice es la consolidación. Ya estamos terminando esta unidad referente a la homeostasis, más que nada a las funciones, el control de las funciones vitales. Y cuando hablamos de control, tenemos que pensar inmediatamente en un proceso que se llama homeostasis. Luego, hemos visto diferentes características de la homeostasis, cómo se produce la homeostasis, quiénes intervienen en la homeostasis, qué sistemas son los que están relacionados con la homeostasis, cómo el organismo trata de frenar algunas situaciones que le pueden ser lesivas, o sea, les pueden ser peligrosas para el funcionamiento general del cuerpo humano. Recuerden ustedes que si nosotros no tenemos salud, ¿ya? No me refiero al salud del copete, sino que la salud del punto de vista de sentirse tanto bien mental como corporalmente, no podemos desarrollar nuestra vida en forma normal. Por lo tanto, es importante conocer algunos aspectos de este proceso que se llama homeostasis. Esta consolidación van a ser en dos etapas, el 14 y el 21. Y el día 21 les voy a dar un instrumento para que puedan autoevaluarse ustedes mismos en base a todo lo que hemos visto entonces del proceso de la control de las funciones vitales. Y el tema es la homeostasis. Entonces, por eso que se llama consolidación 1, porque el próximo video que será de clase será sobre la consolidación 2, donde vamos a entrar en más detalle sobre otros procesos que intervienen y otros órganos y sistemas que intervienen, básicamente ya en el proceso que estamos viendo. Bien, eh, me he puesto un objetivo que no es muy difícil de alcanzar porque sé que ustedes cooperan bastante en esto, y dice que mediante la consulta del siguiente material, me refiero a este que les estoy pasando, los alumnos, ustedes, ¿ya? Alumnos y alumnas, serán capaces de comprender que es importante. Para mí lo importante no es memorizar, sino comprender, ¿ya? Comprender la importancia del proceso de homeostasis, así como reconocer, es decir, ustedes serán capaces de ubicar cuáles son los elementos importantes, las variables que están en juego, los mecanismos que intervienen, y todo para qué, para mantener un equilibrio de las funciones vitales en un organismo vivo. No es difícil el objetivo, solamente hay dos situaciones que comprender, una y la otra es reconocer, que es un proceso sumamente complejo de poder explicar así de forma tan simple. Sigamos entonces. Cuando nosotros tenemos que empezar a estudiar el cuerpo, básicamente la célula, o queramos estudiar cualquier parte del universo, nosotros vamos a hablar de que existen sistemas. Entonces, ¿qué es un sistema en el fondo? El sistema es la porción del universo, puede ser cualquier porción del universo, puede ser el universo por completo, puede ser una sección del universo. Es bien difícil plantear una sección del universo cuando el universo es finito, ¿no? Infinito, perdón. Pero quiero explicarles con esto que sea cualquiera ustedes los límites que pongan en ese espacio, ¿ya? En ese volumen, para ustedes puede ser un sistema, y obviamente ustedes ahí podrán hacer, digamos, las experiencias necesarias para buscar lo que ustedes desean encontrar. Por lo tanto, los sistemas es una porción del universo que está compuesta por un conjunto de elementos organizados que interactúan entre sí. ¿Ya? Ok. Y las dimensiones o límites dice que no existen en la naturaleza. Como tal, el sistema como tal no existe, sino que es uno cuando quiere hacer una investigación. Permiso, voy a cambiar de lentes que no veo bien con estos, discúlpenme.
Eh, voy a seguir feo igual, pero por lo menos voy a ver mejor. Ay, sí, llegó el día. Entonces, las dimensiones o límites de un sistema no existen en la naturaleza, sino que son establecidos en base a un objetivo que yo me propongo. Por ejemplo, yo voy a hacer que en este momento, esta sala donde yo estoy, que es el escritorio más una cama que tengo cuando me da tuto, ya me acuesto ahí en un momento, eh, yo tomo para mí este ambiente que tengo, que es la pieza, más todas las cosas que están alrededor de la pieza, la tomo como un sistema. Y si ustedes se fijan, el sistema tiene límites, que son las murallas, el techo y el piso. Esos son los límites de mi sistema. ¿Qué variables podría yo medir aquí adentro? Por ejemplo, cantidad de luz, ¿no es cierto? Es decir, luz de día, luz de tarde, luz de noche, luz, etcétera, cantidades de luz. Puedo medir concentración de CO2, puedo medir concentración de oxígeno, ¿ya? Como van apareciendo. Puedo medir, por ejemplo, la humedad relativa, es decir, cómo influye que una, dos o tres personas o ninguna en este universo que creamos que se llama sistema, alteran la humedad relativa, es decir, las personas como tal, al estar respirando, están botando o están expeliendo vapor de agua. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que cuando se meten en un auto y están cerrados y ustedes empiezan a caminar, ya van a ver que se están empañando los vidrios. Bueno, lo mismo que el metro en Santiago o una micro que va llena. Por lo tanto, estamos generando vapor de agua y más encima temperatura. La temperatura también la podemos medir. Es decir, cualquier variable que ustedes deseen medir en un sistema como este, el cual ustedes han delimitado un objetivo, ustedes pueden hacer las mediciones que quieran. ¿Ya? Eso es un sistema. Es la interrelación de diferentes elementos que interactúan entre sí, de los cuales yo puedo en el fondo armar un sistema propio y puedo pedir o puedo medir lo que yo quisiera. Ok. Los sistemas entonces primero los tenemos que dividir dependiendo si hay intercambio de dos elementos básicos, que es la materia y la energía, estos que están acá, la materia y la energía, o la masa y la energía. ¿Perfecto? Materia o energía, o masa y energía. Por lo tanto, en base a este tipo de intercambios que existen con lo que rodea el sistema o con dentro del sistema, ¿sí? Yo puedo tener tres tipos de sistemas: el aislado, el cerrado y el abierto. ¿Qué será el aislado? El aislado prácticamente también se entiende como hermético, ¿no? Y el aislado en el fondo es cuando no existe intercambio ni de materia ni de energía, o ni de masa ni energía. O sea, está totalmente cerrado y el sistema es totalmente cerrado. Por lo tanto, no permite el intercambio con este ambiente, no permite intercambiar variables con el exterior. Por lo tanto, ahí tenemos el ejemplo de un termo. El termo es totalmente sellado, mantiene el volumen de agua y mantiene la temperatura por bastante tiempo. Por eso se llama un sistema aislado. Perfecto, sistema aislado o hermético. No hay intercambio de las variables. ¿Qué pasa con un sistema cerrado? El sistema cerrado en el fondo permite el intercambio de energía, solamente energía, que puede ser energía calórica, energía luminosa, pero básicamente las dos van a traducirse en una que es energía calórica. Pongan la mano en una ampolleta. Claro, van a sentir energía, pero ¿qué tipo de energía? ¿Mecánica? No, energía térmica, temperatura. La ampolleta entonces solamente intercambia energía, la masa permanece igual. Y el sistema abierto, que obviamente en el cual se intercambian ambas, ¿no? Materia y energía. Por lo tanto, podemos hacerlo para que sea más evidente. Ustedes cuando se quieren hacer un té o van a su pieza a acostarse, se llevan un té, van a ver que el té sale humeando, ¿no? Entonces está intercambiando con el sistema donde ustedes viven, que es su casa o su pieza, está cambiando energía a través de la temperatura que se está saliendo del agua caliente, que va de alguna manera a hacer variar la temperatura ambiental, y más encima la masa que se está perdiendo de agua por la evaporación. Ese es un sistema abierto. ¿Ok? Perfecto. Vamos a la siguiente. Habiendo ya aclarado que los sistemas son importantes para el desarrollo de la vida humana, vimos los sistemas que se clasifican, vamos a ver ahora un ejemplo. Sistema abierto, un vaso con agua que puede ser fría, tibia o caliente, pero para el caso es lo mismo. Pero lo más importante de esto, a ver si podemos dibujar un poco, a ver cómo estoy con el pulso hoy día, ¿ya? Si ustedes aquí ponen agua caliente, van a ver que sale humo, ¿no es cierto? Volutas de humo. O sea, no es humo, es vapor de agua. Por lo tanto, aquí está saliendo temperatura. Además que también se está perdiendo temperatura por radiación, es decir,
A través del vidrio sale temperatura. Por lo tanto, ¿qué estoy haciendo yo? Intercambio de energía. Este vapor importante que aparece aquí es agua, vapor de agua, H2O, ¿ya? Que no se olviden de eso. Por lo tanto, si yo mido H2O, si yo mido en el fondo qué cantidad de agua partí y qué cantidad de agua tengo al cabo de una hora, vamos a ver entonces que obviamente el nivel de alguna manera bajó. ml bajó más uno, más menos, pero bajó. Y ese intercambio es de materia o de masa. ¿Está claro? Ese es un sistema abierto. ¿Qué pasa con los sistemas cerrados? Aquí recuerden que solamente estaba intercambiándose materia o energía. Si está tapado, ¿puede cambiarse, intercambiar materia? No, ¿no es cierto? Por lo tanto, será solamente energía, tal como figura acá, energía. Por lo tanto, solamente la energía va prácticamente a salir a través de todo el borde del vaso, hacia acá, hacia allá, hasta que logre por lo menos establecerse una temperatura equivalente entre el agua que estaba caliente y el ambiente que tiene otra temperatura. Cuando se logra el equilibrio, cuando ustedes ya realmente no logran diferenciar la temperatura. Por lo tanto, solamente se ha intercambiado energía. La masa sigue exactamente igual, chicos. No ha pasado absolutamente nada. Y el termo, como les hablaba yo, es un sistema que es totalmente cerrado, aislado, que tiene doble tapa, tiene una cubierta por dentro, una botella que absorbe calor. Por lo tanto, yo, aunque ponga la mano acá, yo no voy a sentir variación de temperatura. Es más, yo voy a ver que la temperatura está prácticamente helado o la misma temperatura del ambiente, pero no hay variación de temperatura hacia arriba. Luego, si está cerrado, no pierdo agua tampoco, no hay agua, ¿ya? Por lo tanto, no hay agua. Aquí no hay agua y tampoco se pierde temperatura. Por lo tanto, es un sistema totalmente aislado. ¿Me entendieron ahora? Ahora, bajo estas condiciones, me voy a adelantar un poco y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tipo de sistema, bajo estas condiciones de transporte, de traspaso de energía y de materia, creen que usted corresponde a la célula, tanto animal como vegetal? ¿Qué tipo de sistema es? Piénsenlo y después lo vamos a discutir. Vamos a borrar acá para que los monitos les queden buenos a ustedes después en la filmación. Entonces, ahí está. Sigamos la siguiente. Por lo tanto, aquí yo, para mí ahora, para el estudio que yo necesito ver, para mí la célula es un sistema. ¿Por qué es un sistema? Porque tiene un límite determinado. Primero que nada, tiene un límite? ¿Cuál es el límite de la célula, chicos? Si yo hago una célula acá, ¿ya? Y le hago su núcleo, ¿qué me está dando, quién me está dando el ambiente? ¿Quién me separa este ambiente de aquí, X, del ambiente Y? Esto se llama como membrana celular o membrana plasmática. Por lo tanto, como aquí existe intercambio de materia, ¿ya? Y de energía. Es decir, para adentro o para afuera se está intercambiando constantemente materia o energía. O sea, se pierde agua, se gana agua, aumenta la temperatura, disminuye la temperatura. ¿Entienden? Por lo tanto, es un sistema abierto. Por lo tanto, intercambian materia y energía de manera constante. Luego, para subrayar bien la idea, la célula animal o vegetal es un sistema abierto. Abierto porque permite precisamente el intercambio de dos variables, materia y energía. Ok. Sigamos. Vamos a borrar acá nuevamente. Bien, perfecto. Esta gomita no se acaba nunca. Veamos ahora. Veamos aquí un ejemplo que es bastante simple, ¿no es cierto? Cada célula tiene su membrana celular, tal como aparece acá, ¿no es cierto? Tal como aparece ahí. Por lo tanto, me genera dos ambientes. El extracelular, que está afuera, y el líquido, como dice, intracelular, es que está dentro de la célula, el que convive con el núcleo y los organelos. Además que hay otros elementos más, como por ejemplo los pequeños vasos sanguíneos que son prácticamente capilares como el pelo humano que pasan alrededor y van entregando y absorbiendo sustancias. Entregan oxígeno, retiran CO2, entregan agua y eh, sacan agua con desechos, por ejemplo. Entonces, para mí esto es el ambiente de la célula. El ambiente intracelular está dentro y el ambiente extracelular está afuera. Y también conocido también como espacio intercelular o espacio intersticial. Intersticial o intercelular es lo mismo, es el espacio que queda entre una célula y la otra. No están juntas, no están unidas, sino que siempre existe
un mínimo espacio siempre. No se llegan a tocar, pero hay un espacio virtual. Por lo tanto, el líquido extracelular, para que lo vean ustedes, está formado entonces por el líquido intravascular y el plasma. Ese es el líquido extracelular. Y el intracelular está formado por agua más lo que contenga la célula dentro. ¿Está bien? Ok. Seguimos estudiando el sistema celular. Entonces, la membrana celular ahora vamos a ver cómo está estructurada. Porque recuerden que una de las características de la membrana celular es de que es semipermeable, es decir, es selectiva en términos de que deja pasar alguna sustancia, deja salir otras, pero no entran todas ni salen todas, porque hay algunas que deben permanecer donde están. Siempre hay lugares especiales donde algunas sustancias siempre deben estar. Por lo tanto, es un sistema semipermeable. Deja pasar cierta cantidad de agua, cierta cantidad de solutos. Por lo menos entonces, aquí vamos a hablar cuando hablamos de extracelular e intracelular. ¿Se fijan? Bueno, ¿de qué está formada la membrana celular? De biomoléculas. ¿Qué son biomoléculas? Son biomoléculas orgánicas. ¿Por qué se llaman biomoléculas orgánicas? Están formadas en toda su cadena química, cuando se empiezan a juntar los elementos para formar los bioelementos, ¿ya? Los átomos se juntan para formar elementos, entonces ustedes van a ver que se encuentran formados por carbono, siempre en las cadenas de los enlaces de los diferentes elementos, hidrógeno, azufre, fósforo, proteínas, ¿sí? Siempre están formadas por carbono, por eso se dicen que son orgánicas. Cuando buscan de repente, cuando aparecen de repente sustancias escondidas y tienen que ubicar si es material orgánico o inorgánico, lo primero que buscan es rastrear el carbono. Si tiene carbono, es porque era materia viva, ¿ok? Era materia viva. Si no lo tiene, materia inerte. Perfecto. Están las proteínas y los hidratos de carbono. Los fosfolípidos es una mezcla de fósforo más lípido, ya lo vamos a ver en detalle. Y estos son los que le dan la característica propia a las células, porque los fosfolípidos rechazan el agua. Por lo tanto, no toda el agua entra, por lo tanto, siempre le da cierta flexibilidad o cierta cantidad de agua debe entrar. Y eso le da la característica semipermeable. Las proteínas las vamos a ver que son verdaderos pasadizos. ¿Y para qué? Y después los hidratos de carbono. Vámonos con calma. Les voy a mostrar algo acá. Miren, esto lo encontré maravilloso yo. Esto es una célula, esto es una membrana celular, doble capa de fosfolípidos. Los fosfolípidos son estos. Por lo tanto, la cabeza de los fosfolípidos va a ir siempre hacia afuera. En este caso, vamos a marcar acá. Extracelular, supongamos, extracelular. Extracelular es lo que está por fuera o medio interno y el intracelular. ¿Perfecto? Si se fijan, siempre las cabezas de los lípidos están dando hacia el líquido, porque aquí hay agua. Dentro de la célula hay agua. ¿Sí? Líquido, agua. Y afuera de la célula también hay agua. Por lo tanto, eso hace entonces de que la membrana celular tenga cierto comportamiento a través de los fosfolípidos que repele el agua. Sin embargo, miren lo que pasa. Estas patitas que aparecen acá, que son prácticamente los triglicéridos, en el fondo son, ya, estos son afines con el agua. Por lo tanto, cuando llega el agua a través de un transportador, simplemente estas, como se van a mover para rechazar el agua, esta para acá, porque no le gusta el agua, y la otra se corre, le dice, córrete para allá que no me gustas tú, dejan un espacio, y por ese espacio baja el agua, y el agua ya estando aquí adentro no tiene ningún problema, porque estas moléculas que están acá atraen el agua, por lo tanto, inmediatamente la expulsan hacia el interior. Por lo tanto, fíjense bien ustedes la arquitectura que tiene, muy bonita. Este es el modelo de mosaico fluido, se llama. Además de esto, los fosfolípidos le dan cierta movilidad a la membrana celular, por lo tanto la membrana celular puede hacer todos estos movimientos, cosa hasta que yo me puedo tomar la piel como quiera y no voy a destruir las células. Si yo tomara una planta, una hoja, y la arrugara, sí voy a destruir sus células porque destruyo su pared celular, que es la que le da la característica de rigidez a los tallos, los troncos y a las hojas, a las ramas. Sin embargo, nosotros no tenemos membrana de pared celular, tenemos solamente membrana. Eso nos permite mover la piel sin ningún problema. Si no, no podríamos mover, ya, no podríamos mover de esta manera las manos, porque las células que conformarían la piel serían totalmente rígidas,
cosa que no sucede porque gracias a esto de los fosfolípidos le da este movimiento tan característico de ondulación, le permite moverse. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto que entiendan, que como estos están como flotando, ¿no es cierto? Esto permite que las diferentes fosfolípidos se abran a un costado y dejen entrar ciertas sustancias. Pero nuevamente pasó la sustancia y se cierran, ¿me entienden? Y se cierran. A ver, pensemos, ustedes han ido a los juegos, yo he visto de repente yo a mi nieto a esos lugares donde ponen muchas pelotitas de ping-pong grandes de colores, ¿se fijan? De repente no se ve nada y de repente sale alguien de ahí. Entonces, ¿qué pasó? Para salir esa persona las pelotas de ping-pong tuvieron que correrse, lo mismo que cuando uno entra. Pero cuando uno está adentro, se fijan que las pelotas de ping-pong vuelven a unirse, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Pero siempre se mantienen unidas cuando cuando la membrana celular no está absorbiendo nada, se mantienen unidas. Pero va a pasar algo, se separan y vuelven nuevamente a cerrarse. Este es un bonito ejemplo para mostrarles a ustedes la doble capa de fosfolípidos, ¿ya? Que existen, que forman parte importante de la membrana celular y que están siempre en contacto con el agua, tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular. Vamos a borrar. Ok, vamos a ver. Sigamos. Vamos a analizar ahora otra de las estructuras que están presentes. Vamos a analizar ahora las proteínas. Fíjense cómo están los fosfolípidos, ¿ven? Hacia arriba y hacia abajo, forman una verdadera capa. Pero aquí aparece otra estructura. Estos que están acá, estas son proteínas. Estas de aquí son proteínas. Es otro tipo de biomolécula que también en su estructura tiene carbono y que tienen dos tipos de proteínas. Aquellas que son estructurales, es decir, que forman parte de la membrana celular, es decir, están de lado a lado, es decir, extracelular e intracelular. Prácticamente la cubren por completo, o sea, la traspasan por completo. Esas se llaman estructurales, ¿ya? Y también permiten, porque tienen pequeños orificios que se abren para que algunas sustancias que son de mayor tamaño puedan bajar por aquí hacia el interior o puedan salir del interior hacia el exterior. Que está bien hecho esto, ¿no? Y nos queda el otro tipo de proteínas integrales, que son prácticamente, estas son las superficiales que se llaman, que solamente están en la superficie. Pueden estar acá o pueden estar acá. Generalmente siempre están en el lado extracelular, ¿correcto? Nunca intracelular. Por lo tanto, dos tipos de proteínas, las estructurales y las superficiales, ¿ya? O periféricas que le llaman también, ¿no? Aquí hay una periférica, ¿ya? Esta está por fuera y también sirve y tiene una función determinada, y estas también forman como un túnel entre las dos capas para recordarles otra vez, es decir, si yo dibujara aquí una proteína, tendría que ser así, ¿ya? Es decir, esa sería una proteína, pero tienen por dentro un conducto que les permite comunicarse. Esa es una proteína estructural. Si fuera una proteína superficial, yo solamente la instalo acá. Está entre medio, pero nunca traspasa. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces. Estamos acá, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver otra estructura también que es importante, que son estos hexágonos que aparecen acá, que son colesterol. También el colesterol está presente solamente en las células animales. El colesterol no está presente en las células vegetales. Cuando uno le dice en el supermercado, tome aceite vegetal, 0% colesterol, es una mentira, porque las células vegetales no tienen colesterol en su membrana plasmática. Y a nosotros nos engañan con que cero colesterol, el aceite que estamos tomando, que es de origen vegetal. Mentira, porque el colesterol no está en los vegetales, solamente está en los animales, ¿ya? Y también el colesterol puede meterse entre medio, como ustedes lo ven acá, de, de los fosfolípidos, y tienen una función bastante determinante también. Vamos a borrar acá. Perdón, me equivoqué de borrador. Ahí está, listo. Borramos todo, nada ha quedado acá. Entonces, ¿entendieron esto? Ya tenemos dos elementos definidos. Dos elementos definidos. Esto que se llama fosfolípido, que tiene cabeza y patas, que se entrecruzan y se conectan las patitas y las cabezas quedan afuera. Las proteínas, y nos falta un tercer elemento que es básico también, que son los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, chicos, son estos que están acá, que pueden formar asociaciones, pero esto es un hidrato de carbono. Son pequeños filamentos que existen fuera de la célula y que están asociados
a fosfolípidos o están asociados a proteínas. Por lo tanto, si se asocia a una proteína, se va a llamar glico o glucoproteína. Si están asociados a un fosfolípido como acá, se van a llamar glucolípidos, es decir, lípidos y glucosa, proteína y glucosa. Y ellos están ahí puestos perfectamente hacia afuera y son como pequeñas antenas que sirven de receptores, ¿ya? Para comunicarse, para ubicarse. La célula es muy inteligente en ese sentido. Tres elementos entonces: fosfolípidos, que están acá, proteínas, que están aquí, y los hidratos de carbono, que pueden estar solos, es decir, como pequeños filamentos, solitos, o si forman asociación, se pueden formar proteínas con glucosa, van a formar los glicoproteínas, eh, lípidos o grasas con glucosa se van a llamar glicolípidos o glucolípidos, ¿ya? Dependiendo con quién se asocien. Y pueden estar solos también y se van a llamar, obviamente, hidratos de carbono. ¿Ok? Esa es, en el fondo, la estructura de una membrana celular, que ahora se las explico con mayor calma, porque en las otras veces les he tirado a ustedes el ladrillo directo para que lo saquen ustedes como conclusión. Pero, obviamente, hay que ayudarlos. Entonces, veamos ahora una membrana estructurada por completo. Vean ustedes que es verdaderamente como un pie, que claramente dos niveles formados por fosfolípidos. Tiene las proteínas que son las integrales y las proteínas que son también superficiales, que tienen funciones bien interesantes, sobre todo cuando se trata de la inmunidad, ¿ya? Y también están los hidratos de carbono, que pueden ser asociados a lípidos o a proteínas, glucoproteínas, glucolípidos. ¿Ok? Bien. No sé si le alcancé a mostrar esto. Sí, se las mostré. Entonces, volviendo entonces ahora nuevamente al espacio que delimita esta membrana celular, que es el espacio extracelular y el espacio intracelular, vamos a ver cómo se ubica la célula dentro de todo. Por lo tanto, la membrana celular nuevamente, gracias a sus propiedades de selectividad, consigue diferenciar las composiciones del citoplasma y líquido intersticial. Es decir, si bien es cierto, aquí hay agua y aquí adentro hay agua, vamos a ver que la concentración de agua en un lado va a ser mayor que la otra. Y en segundo lugar, aquí afuera hay sustancias que pueden ingresar como sustancias que siempre permanecen acá, como aquellas que están adentro y no pueden salir. Y eso lo da la diferenciación que da la membrana celular. Vamos a ver si lo podemos entender más acá. Se puede concluir entonces que la membrana presenta dos ambientes, ¿ya? Y que obviamente son distintos los ambientes. Ahora los vamos a ver. ¿Cómo vamos a llegar a esta conclusión? Miren ustedes este gráfico, que es muy claro. Diferencias entre el líquido intracelular, que es este que está acá, es decir, está dentro de la célula, este que está aquí, y el extracelular, que es el que está rodeando la célula. ¿Qué es lo que encontramos en el intracelular? Corremos aquí para que no se enreden, ¿ya? Van a encontrar grandes cantidades de iones. ¿Qué son los iones? Los iones son partículas con carga eléctrica. Recuerden que el átomo, cuando es átomo como tal, es neutro. Tiene tantos electrones como tantos protones, por lo tanto se anulan y la carga es cero. Eso es un átomo. Pero cuando el átomo pierde electrones o gana electrones, si pierde electrones va a quedar más positivo, por lo tanto vamos a ver que, por ejemplo, el potasio es un catión, porque en el fondo perdió electrones y quedaron más protones que electrones. Por eso se llama ion con carga positiva. ¿Qué pasa con el cloro? El cloro es negativo, por lo tanto, ¿qué pasó? Ganó electrones, en el fondo, ganó electrones, por lo tanto, si yo los cuento, voy a tener más electrones que protones positivos, por lo tanto, para mí la carga del cloro en este momento es negativa. El sodio también es positivo, ¿ya? El sodio también es positivo, y acá lo vemos con el signo positivo. El fósforo, el calcio, ¿ya? El calcio 2 más, también es positivo el calcio, ¿ya? Y si no me equivoco, el fósforo es el otro que es negativo, ¿ya? El fósforo, que es la P. Ahí está la P. Entonces, vean ustedes que son partículas, ¿ya? De elementos que han perdido su neutralidad y tienen cargas positivas y cargas negativas. Para entenderlo bien esto, a los positivos les llamaremos cationes, 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 ¿ya? Catión, y al negativo le llamaremos anión. ¿Perfecto? Anión.
anión, ¿ok? N. Por lo tanto, cuando yo digo anión, sé perfectamente bien que es una partícula con carga negativa. Cuando digo catión, es precisamente una molécula con carga, un elemento con carga positiva. Veamos entonces el gráfico. Grandes cantidades de potasio. El magnesio es el otro. Potasio, que está aquí. Potasio, fosfato, que es el P, que está acá. Y magnesio, que el signo del magnesio es Mg. Perfecto, y si no me equivoco es positivo el Mg. No estoy seguro. ¿Qué existe en ese momento ahora fuera? Encontrar, vamos a ver que hay elementos distintos. Por ejemplo, el sodio está fuera. El sodio, el cloruro, que es el cloro, está fuera. ¿Ya? El bicarbonato también está fuera. El bicarbonato es, si no me equivoco, CO3. No me equivoco bien, sí, esa es la fórmula del bicarbonato. No, CO2, no, CO2 no puede ser. No me acuerdo, chicos, en este momento, no me voy a carrilear con ustedes. Pero estas moléculas con cargas, entonces, están repartidas en forma distinta. Hay algunos que siempre están ahí. Ahora, entiendan algo. Esta no es la posición real, esta es la posición real, perdón. Esta es la posición real, eh, perdón, esta es la posición real cuando una célula está, digamos, en reposo, es decir, no está haciendo nada en este momento. Pero hay situaciones en las cuales la célula va a intercambiar iones. Por lo tanto, de repente vamos a ver que los iones de sodio que estaban afuera los vamos a encontrar dentro de la célula y el potasio que estaba dentro de la célula va a salir a través de la membrana celular. Entonces siempre hay un momento en el cual se van a estar intercambiando. ¿Qué nutrientes celulares encontramos en el líquido extracelular? Oxígeno, que es básico, como el oxígeno como tal es para la respiración de la célula y la creación de energía a través de la respiración celular. La glucosa, es decir, el azúcar que nosotros comemos, está en el ambiente extracelular, pero la glucosa, para que realmente sirva, chicos, la glucosa, vamos a dibujar nuestra célula nuevamente, dice que la glucosa está fuera. Perfecto, pero la glucosa, para que realmente le sirva a la célula, tiene que ingresar. Y como es de gran tamaño, aquí voy a usar transportadores, ¿ya? Por lo tanto, la membrana celular se va a abrir y va a haber una proteína que lo mete para acá. Estando dentro de la glucosa, en la célula se procesa y genera energía, razón por la cual hay que siempre estar comiendo cada 4 horas cierta cantidad de alimentos, no azúcares ni grasas, sino que alimentos que realmente nos alimenten, nos nutran, para mantener cierta cantidad de glucógeno o de glucosa a disposición para nuestra energía, para estar presente en las clases, para correr cuando tengamos que correr, para saltar cuando tengamos que saltar, para estar atento a lo que pasa. Nosotros, si no tenemos la glucosa suficiente en nuestro cerebro, nuestras células cerebrales, las neuronas, empiezan a caer en su atención y, por supuesto, cuando uno no ha almorzado, cuando uno no ha comido, pasan días, empieza a decaer porque no hay energía. ¿Perfecto? Porque no hay oferta de glucosa afuera, menos va a haber aquí adentro. ¿Ok? Los ácidos grasos también están afuera y los aminoácidos, ¿ya? Y los aminoácidos son importantes que también ingresen porque forman proteínas más tarde. Y en el líquido intracelular hay transportes de iones por membrana celular. Es lo que habíamos visto recién. No me quiero más meter en esos detalles porque no los quiero asustar con la bomba de sodio y potasio, que es una proteína, que es la que controla la entrada del sodio, la salida del potasio, etcétera, etcétera. Sigamos. Y espero que no estén tan aburridos. Ahora, vamos a empezar a ver ahora que bajo estas circunstancias, bajo estos argumentos, nosotros ya podemos ir describiendo más o menos qué entendemos por homeostasis. Ya estamos hablando de dos ambientes, por lo tanto, los dos ambientes que en lo mínimo se fluctúan entre sí las variables. Puede ser temperatura, pH, concentración de agua y iones. Me falta uno más que glucosa. Entonces, estos tienen que permanecer siempre en equilibrio. Por lo tanto, para mí, me voy a adelantar, la homeostasis es un equilibrio, dice, un equilibrio entre los ambientes, a fin de que la célula pueda desarrollar sus actividades con el mínimo de estrés. De alterarse este equilibrio, es decir, si yo tengo más agua en un lado que donde debo tenerla, si tengo más cargas negativas en un lado que donde debo tenerla, obviamente que la célula empieza a funcionar mala. Si está sola, empieza a funcionar mala por sí sola. O si está formando parte de un tejido, se descompone el tejido, se echa, todo no funciona perfectamente bien. ¿Ya? Por lo tanto, deja de cumplir la función para la cual la célula está determinada. ¿Entendieron eso entonces? Aquí vamos agregando elementos, a ya, elementos para la definición. Chicos, vean ustedes.
Esta es una célula. ¿Qué ambiente estoy marcando en este momento yo? ¿El extracelular o el intracelular? Intracelular. ¿Cuál es el que está afuera, chicos? El que rodea. Extracelular. ¿Y quién separa realmente estos dos ambientes? La membrana celular. Entonces, vean ustedes la oferta de iones que hay afuera y la oferta de iones que hay adentro. Más los iones llegan por arterias capilares. Cuando yo como sal, por ejemplo, la sal se absorbe y empieza a ser transportada por la sangre y empieza el plasma, ¿ya? Que es parte de la sangre, a transportar sodio alrededor de la célula. Y esto es malo. Cuando uno come más de la sal que debiera comer, que no debiera ser más 1 gramo o 2 gramos al día, empezamos a tener problemas con la célula porque se va a deshidratar la célula. Perfecto, lo mismo el cloro. Pero estos logran entrar a través de la membrana celular, pero así como entran, salen rápidamente, porque se utilizan en ciertas circunstancias muy que las vamos a entender después cuando pasemos sistema nervioso. Entonces, vean ustedes la oferta que hay en este momento de iones, ¿ya? Entonces, eso es lo importante. A través de la sangre me están llegando iones, por lo tanto me van a llegar proteínas, por lo tanto a través de la sangre me llega la glucosa que yo como en un pedazo de pan, en una torta, en un dulce, en una bebida que tenga azúcar, todo eso se absorbe, pasa por la sangre y queda a disposición en el entorno de la célula o medio extracelular. Entonces, para acotar un poco más, vamos a ver aquí que, vamos a ver entonces aquí que realmente debe existir un equilibrio y realmente la homeostasis es el equilibrio que debe existir entre un medio intracelular y el medio interno. ¿Cuál es el medio interno? Es el medio extracelular, que para este caso, para nosotros en la homeostasis, lo vamos a llamar medio interno, que es donde están suspendidas las células, en un medio interno. ¿Ok? Veamos. Por lo tanto, en el exterior de la célula, a ver, acá, vamos a ver en el exterior de la célula, van a haber variables que constantemente van a estar variando, van a ver obviamente que están cambiando. ¿Cuáles eran esas? ¿Se acuerdan? Yo les voy a nombrar una. Temperatura. ¿Cuál otra más? Concentración de glucosa. pH, que es la acidez. ¿Ya? pH, ahí, pH. Y me queda una que es agua y iones, es decir, estos más el agua. ¿Dónde se producen las mayores fluctuaciones? Siempre va a ser que las fluctuaciones de temperatura, glucosa, se ocurren en el espacio extracelular o medio interno. ¿Dónde se ocurren las mínimas fluctuaciones? Precisamente aquí adentro de la célula, porque aquí es donde debe mantenerse siempre el máximo de tranquilidad, entre comillas, donde no tengan cambios bruscos las células. Por lo tanto, todo esto del equilibrio tiene que lograrse a través de mecanismos para lograr establecer que los cambios no sean tan bruscos. Un ejemplo simple. A mí me sube la temperatura por un resfrío. Obviamente que cuando me sube la temperatura es la sangre la que sube la temperatura. Por lo tanto, mi temperatura es 36,5, pero me sube a 38, a 40. Por lo tanto, el ambiente que afuera de la célula son 40 grados y la célula está acostumbrada a 36,5. ¿Hay problemas o no hay problemas? Claro que los hay. Porque la alta temperatura hace, por ejemplo, que las proteínas se destruyan. Imagínense, ¿ya? Hace que los fosfolípidos también se destruyan. Por lo tanto, la célula se muere. Y más que eso, piensen siempre en las células del cerebro. Por eso que cuando tenemos sobre 40 grados deliramos, escuchamos voces, nos desmayamos, tenemos doble visión, etc. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestro CPU se está recalentando. Quiere decir que el ventilador del CPU se echó a perder. Entonces, ¿qué hace la homeostasis? En la homeostasis, entonces, genera procesos para poder controlar estas fluctuaciones que sean las mínimas posibles para que el interior de la célula no se vea afectado. ¿Por qué? Vamos acá. Algo habíamos visto eso. Entonces, acá están las variables que yo le hablaba: temperatura corporal, glucosa, agua, iones y el pH. El pH tiene que ver con la acidez, ¿ya? Yo les voy a explicar más adelante quién es el pH, que lo tengo por acá. La temperatura corporal, bien, siempre hay límites en los cuales siempre la temperatura corporal está 36,5. La concentración de glucosa en ayuna, es decir, ustedes dejan de comer durante 8 horas en ayuna, cero alimento, su concentración de glucosa, ¿qué glucosa? La que está por aquí afuera en oferta, no debería ser mayor que 100 miligramos por decilitro de sangre. Si yo durante las 8 horas no he comido y tengo una glucosa más alta, quiere decir que tengo un problema de absorción de glucosa a nivel de la célula. Es decir, la glucosa no puede entrar por diferentes motivos.
No los voy ahora a marear con los transportadores, ni los GLUT, ni nada. Pero significa que la glucosa pasa más tiempo aquí afuera que aquí adentro. ¿Ok? ¿Y dónde debe estar? Aquí adentro. Si este nivel se me sube, también sufre la glicemia y sufre la visión, sufre el cerebro, sufre mi corazón, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es importante que lo tengan claro. ¿Dónde estábamos? La glucosa, ¿no? Entonces, 100 miligramos en 8 horas sin comer. Ese es el ayuno que tenemos nosotros cuando dormimos 8 horas. Pero afortunadamente, nuestro organismo, como es sabio, esas 8 horas que no come, pero necesita alimentos, necesita glucosa, el cuerpo lo saca de sistemas de reserva. ¿De dónde saca glucosa? De los músculos, donde se guarda la glucosa, y saca la glucosa de los músculos y saca la glucosa de los músculos y de la grasa, si no me equivoco. Tengo un lapso en este momento. Pero ahí existe glucosa acumulada. Ok. Veamos acá. El pH, que es importante. Ya estamos claros que si a mí me baja la concentración de agua en el medio interno, automáticamente la célula no tiene agua para intercambiar. Por lo tanto, el sistema nervioso, tanto nervioso como el sistema endocrino, van a actuar, lo vamos a ver más adelante, para mandar señales a través del sistema nervioso que nos dé la sensación de sed. ¿Qué es lo que hago yo con el agua? La tomo y la absorbo. Por lo tanto, entonces, el nivel de agua que antes era bajo empieza a subir y la célula comienza nuevamente a trabajar. Y el pH, que es importante, recuerden que aquí afuera está el pH, que no debe variar, el pH debe ser aproximadamente de entre el rango de 6,5, acá, vamos a hacerlo aquí con otro color, ya, vamos a hacerlo entre el rango del 6,5, o entre el 6, supónganse ustedes, entre el 6, que está acá, porque aquí de 7 bajamos a 1 y de acá 6, 7, este sería el 8, el pH 8, ¿ya? Para mí, este es el rango óptimo en el cual mi medio extracelular debería estar en esas condiciones. Chicos, si yo altero mi alimentación, si yo, por ejemplo, tengo problemas de respiración, es decir, no ventilo bien con mi pulmón porque estoy con el COVID virus, con el COVID-19, ¿ya? Quiere decir que mi pulmón, no obstante reciba el aire, no es capaz de captar el oxígeno, por eso las personas se mueren. ¿Qué significa eso? Que como yo empiezo a acumular, en vez de oxígeno, empiezo a acumular CO2, la sangre o el plasma que circula a la célula se va poniendo cada vez más ácido. Entonces, aquí hay un problema. Por lo tanto, esa variable cambió violentamente y la célula tiene que empezar a compensar. Por eso es que el bicarbonato está fuera. El bicarbonato, más de algunos, los papás se deben acordar, los abuelos, que eran las antiguas sales de fruta que uno tomaba con un poco de limón, y esa acidez que tenía poscaña o lo que sea, esa acidez que tiene en el estómago, cual le duele, ¿no es cierto? Incluso sube y baja esa sensación tan desagradable de acidez, cuando comen mucho pan, por ejemplo, ustedes toman bicarbonato. ¿El bicarbonato qué hace? Hace controlar nuevamente el ácido y bajarlo a límites más o menos estables entre 6 y 8. Por lo tanto, siempre el pH óptimo va a estar entre el 6 y el 8. Lo mismo pasa si es alcalino, ¿ya? Es decir, aquí tengo mayor cantidad de hidrógeno, mayor concentración de hidrógeno, y aquí tengo una menor cantidad de hidrógeno. Perfecto. Voy a tener más cantidad de grupos OH que hidrógeno solo. ¿Está claro? O B. Nos queda poco ya para que descansen. Ok, entonces, dijimos que habían dos sistemas que funcionaban perfectamente bien entre ellos, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Estos son los que realmente son los cerebros para controlar toda esta mantención del equilibrio de la homeostasis. El sistema nervioso central es el que permite captar todas las señales del organismo. Chicos, nuestro organismo está lleno de sensores para precisamente estar midiendo todas las variables de nuestro organismo, cosas que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, pero eso todo lo hace en forma silenciosa. Por lo tanto, si, por ejemplo, el sistema nervioso capta una señal, se la va a mandar inmediatamente por vía nerviosa al sistema endocrino. Y el sistema endocrino, que es un sistema formado por glándulas que secretan sustancias químicas que actúan rápidamente, que se llaman hormonas, de alguna manera van a empezar a solucionar estos problemas. Quiero que lo dejen de esa manera solamente para que no se confunda. Por lo tanto, aquí también tenemos la retroalimentación positiva y negativa. ¿Se recuerdan que eran dos mecanismos? Uno se arranca, el otro lo pilla para que siempre estén al mismo nivel. Se arrancó la retroalimentación lo va a hacer bajar.
Se arrancó este otro, la retroalimentación lo va a hacer subir. Eso es importante. Ahora, la mayoría de las reacciones o la mayoría de estas situaciones en el organismo se controlan a través de retroalimentación negativa, ¿ya? Y la retroalimentación positiva es una o dos que existen en el organismo que se las voy a explicar ahora. Veamos. Una retroalimentación positiva es cuando, por ejemplo, las mamás están por tener a su bebé, el útero, perdón, el bebé toca inmediatamente el cuello del útero cuando empieza a bajar, a coronar, que se llama el útero de la mamá, el cuello del útero que está acá, automáticamente el útero tiene sensores, y estos sensores de presión y de dolor que también están ahí, van a avisarle al cerebro, le dice, ya, este cabrito quiere salir, pero hay que sacarlo de aquí. ¿Cómo lo sacamos? Bueno, esa señal nerviosa va al sistema endocrino, ¿ya? Y el sistema endocrino va hacia una glándula y libera una hormona que se llama oxitocina. ¿Qué hace esta oxitocina? Viaja por la sangre hasta los receptores que están aquí, de oxitocina que están en todo el útero. ¿Qué hace la oxitocina en las células del útero? Hace que se contraiga el útero. ¿Para qué se contrae, chicos? Para expulsar el ocupa, ¿no es cierto? Por lo tanto, si pensaron las contracciones comenzaron lentamente, comienza el trabajo de parto. Los trabajos de parto pueden durar horas, pueden durar días, pero hoy día tratan, mientras más dure un trabajo de parto, el que sufre más es el ocupa que está aquí adentro. Por lo tanto, hay que tomar rápida la determinación. Si se saca por vía cesárea o se espera un poquitito más, son riesgos de también tener riesgos con el bebé, ¿ya? Generalmente vienen con el cordón enredado, a veces vienen de poto en vez de cabeza, vienen con el poto, eso es un parto podálico, a veces viene un codo primero, sacan un hombro, entonces ahí es donde hay problemas, porque el bebé ya al momento de moverlo le da por respirar, por reflejo. Entonces al respirar está respirando líquido amniótico, que es el líquido que el bebé siempre ha estado acá, que ya precisamente no es un líquido, no es un líquido limpio, sino que es líquido que tiene caca de guagua y tiene pipí de guagua a esa altura, porque el bebé está sufriendo. Entonces, ¿qué hace la oxitocina? Empieza a contraer violentamente el útero. ¿Y cuándo va a parar la oxitocina? ¿Cuándo? Cuando se logre el objetivo de expulsar el feto. Automáticamente entonces, el estímulo que era la cabeza y la presión en el cuello del útero termina. Por lo tanto, el sistema nervioso central nuevamente capta que los receptores a nivel del cuello uterino dejaron de informar, inmediatamente manda otra señal y detiene la secreción de oxitocina. ¿Está bien? Ok. Veamos. Y una retroalimentación negativa es cuando yo logro el efecto e inmediatamente se manda una señal para que se pare. Por lo tanto, por ejemplo, a ver, algo bien sencillo. La temperatura. Yo tengo una temperatura estimada en 36 grados, 36 grados, 36,5. Perfecto. Y tengo sensores de temperatura en mi organismo que el cerebro capta que ya subió a 37, 38. Inmediatamente a través de la vía nerviosa manda señales para que uno empiece a eliminar esa cantidad de calor que tiene de más. ¿A través de qué? La sudoración corporal, ¿ya? La idea es minimizar la diferencia que existe entre la temperatura corporal normal y la diferencia que está ocurriendo ahora cuando estamos con problemas. Se logra establecer la temperatura, se logra igualar la temperatura, automáticamente entonces se detiene todo el proceso. Eso es un sistema de retroalimentación negativo, ¿ya? Se logra el objetivo y automáticamente se para. Son minutos, milésimas de segundo. Ahora, si esto no sucede así, van a seguir apareciendo efectos para poder controlar la temperatura. Hay veces en los niños, sobre todo en los niños recién nacidos, pero cuando ya están entre 1 y 2 años hacen crisis de temperatura porque los bebés no tienen sus sensores todavía maduros. Entonces a los bebés, por eso hay que destaparlos en la casa, no ponerlos a la ventana, sino que en un ambiente bien resguardado de cambios de temperatura bruscos, se saca la ropa del bebé para que quede pilucho y bote esa temperatura que tiene en el cuerpo, la irradie. ¿Me entienden? Entonces, de esa manera el cuerpo trata de botar el calor en exceso. Si eso no se logra, hay casos extremos en que no se logra, al bebé hay que meterlo al agua fría, a una tina con hielo o con agua fría, pasarlo. Ese golpe de temperatura inmediatamente como que centra el computador que tiene aquí en la cabecita y empieza nuevamente el computador a funcionar. Vean ustedes que es sabio el cuerpo humano, por lo tanto hay que cuidarlo, chicos. ¿Ya? No, el cuerpo es el que tenemos, con el que vamos a envejecer. Miren cómo estoy yo ya quedando a la altura y ustedes están recién empezando. Entonces, se lo dice un viejo que de alguna manera ha logrado sortear más de alguna variable de estas que está aquí. ¿Ok? Chicos, los dejo por ahora.
los estimo mucho, me alegro nuevamente de haberlos visto hoy día. Gracias nuevamente por la atención de la clase de hoy día y nos estaremos viendo la próxima semana para ver este mismo video, pero ya con la interacción de ustedes. De esto yo les voy a dejar una pequeña tarea para que me la hagan, ¿ya? Simplemente para recordar algunos conceptos y así llegamos recordados a la clase. ¿Les parece? Ok, un abrazo para todos y cuídense.